Amigos, qué bueno que están con nosotros en Más que Hombres. Realmente muy complacidos de acompañarle en donde está usted. Ray, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Continuamos con este tema. Muy interesante, cómo identificar y escuchar la voz de Dios. Pues venimos hablando de varios puntos que espero que le hayan podido ayudar acerca de cómo identificar la voz de Dios. Y vamos a continuar con justamente esto. Hay varias voces, hay muchas cosas que pueden confundirnos en cuanto a si es Dios quien nos está hablando o no. Entonces usted tiene que aprender a identificar la voz de Dios. Y hay un pasaje en Hebreos, capítulo 5, versículo 14, que tú nos quieres compartir. Bueno, sí, tiene que ver con ejercitar los sentidos. La madurez llega precisamente a las personas que ejercitan sus sentidos espiritualmente hablando, y son aquellos que pueden escuchar y sobre todo identificar la voz de Dios, porque hay muchas voces. La voz del enemigo, la voz de tu carne, de tu yo, pero la voz de Dios también. Y otras voces, ¿no? Que hay bastante ruido de repente, que están tratando de meternos ideas y que a veces nos ayudan, pero otras veces nos contaminan bastante. La voz de Dios, según Juan 10, dice que viene acompañada de una paz, viene acompañada de se alinea con su voluntad y no la nuestra. Sí. Y eso es muy importante, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, como mencionábamos. Ese pasaje es muy interesante de San Juan capítulo 10, porque el Señor Jesucristo se ubica como el buen pastor y pone esa imagen de las ovejas, su rebaño, que dice: mis ovejas oyen mi voz. Y los que identifican su voz, escuchan la voz del pastor, el buen pastor, que es Jesús, se alinean precisamente a la voluntad que está diciendo, y porque dice: y me siguen. A eso se refiere con que se alinean a la voluntad. Pero si estamos escuchando la voz de Dios, como nos está proponiendo San Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo, pues esto nos lleva a otra situación, que es que si lo oigo, entonces voy a hacer lo que me dice. Lo hago. ¿No? ¿Para qué lo oigo? Y no lo voy a hacer. Si no voy a hacer nada de lo que me dice que debo. Pero eso hacer. pasa mucho, porque si no lo hacemos, en realidad significa desobediencia. Y esto es lo que pasó en el huerto del Edén, con Adán y Eva. Así fue. Oían la voz de Dios, escuchaban la voz de Dios, pero finalmente no hicieron lo que Dios les decía. Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice que cuando Dios nos habla, siempre nos va a pedir algo. No solamente nos va a hablar de hola, ¿qué tal? ¿No? Sino siempre va a ser con un propósito. Sí, dice: sed hacedores y no solamente oidores. Entonces, Dios quiere que hagamos lo que nos dice que hagamos, pues. Ya sea que hagamos, que digamos, que vayamos a algún lado, sí. Algo. Dios va. Hay una acción. Exacto. Después de la palabra del Señor. Siempre. Entonces, un secreto del reino es que no se trata de nosotros. Nosotros en realidad nacimos con un propósito específico y divino. Y ese propósito tiene que ver con adorar a Dios. Adorar a Dios en medio del desierto, adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia, toca el corazón de Dios. Y finalmente es el propósito eterno con el que fuimos creados. Eso es. Y la segunda cosa, para influenciar a cuántas personas podamos conocer, eso es otro propósito. Claro. Primero adorarlo, como bien dices, y segundo, ser una influencia para la gente. Tenemos tanta influencia, una gente más introvertida, es gente que tiene influencia, y eso es importante. Para que ellos también conozcan y también escuchen la voz y también adoren a Dios. La única forma de poder hacer esto a través de algo es amar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso la Biblia nos dice que lo amemos con toda nuestra mente, alma, fuerzas, corazón, y es la única manera en la que podemos lograr este propósito. Cuando nosotros comenzamos a caminar en el amor de Dios, vamos a mirar el cuadro completo de todo lo que Él nos quiere mostrar, y a través de sus ojos vamos a empezar a escuchar. Fíjate qué interesante, porque lo que Él mira nos lo dice, la perspectiva de Dios nos la comunica. Y cuando escuchamos la voz de Dios, entonces vemos nosotros desde la perspectiva de Dios. Eso es en verdad algo maravilloso y una madurez que puedes lograr alcanzar si tú quieres. Sí. Hay que aprender el arte de oír la voz de Dios por sí mismo. No escuche voces ajenas al reino. Mucha gente anda buscando una palabra solamente, ¿no? Sí. Mucha gente está buscando algo corto, algo que Dios le diga rápido. Un profeta, o a veces hasta abre la Biblia así como
como si fuera baraja y dice, Avientan a la cama. esta palabra es para mí ahora. Pero como decías, no tienen el cuadro completo Exacto. del propósito que Dios tiene para Es que ellos. Dios no quiere que busques una palabra, Él quiere que lo busques a Él. Eso es. Porque Él tiene completamente la visión de tu vida y de tu propósito. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que tenga el cuadro, la visión más amplia, el panorama mucho más grande, que no se limite solamente a algo concreto, algo de Dios dime una palabra y la gente recibe esa palabra y se va corriendo muy contento, pero al tiempo sigue sin lograr entender el plan y el propósito que Dios tiene para su vida. Claro, y aun cuando reciba una palabra, el apóstol Juan en su primera carta nos dice que tenemos que probar los espíritus para saber si son o no son de Dios lo que nos están diciendo. Tal vez de ahí venía la parte que dice que en los posteriores tiempos la gente tendría comezón de oír, ¿no? Solamente quiero escuchar, pero realmente no quiero saber lo que Dios Es que tiene. quiere como una cápsula, quiere como alguna píldora que se tome rápido, Una fórmula. y que eso le haga efecto como si fuera, no sé, algo instantáneo. Pero en realidad no se trata de eso, se trata de una comunión, de una relación. Sí, eso es. Cuando Pilatos estaba con el Señor Jesucristo en ese juicio injusto, le preguntó si era rey, y respondió Jesús ahí en San Juan 18:37. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y lo que sigue es muy importante. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Wow. Oye mi voz. Entonces es muy importante escuchar la voz de Dios, y muy importante ejercitarnos para escuchar la voz de Dios, porque eso es el testimonio, es el sello de garantía de que somos de Dios. Mucha gente quiere conocer la verdad, pero no tiene la capacidad de que se le diga la verdad, no sabe qué hacer con la verdad. Y esta porción es bueno, porque es excelente, porque dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cuando realmente tú dices, yo quiero conocer la verdad, estoy abierto a que Dios me diga lo que sea, no importa lo que sea, sí. Entonces tenemos la disposición en nuestro corazón para que Dios nos hable. Que Dios le bendiga. Esto es Más que Hombres. Esperamos que le haya gustado esta serie de Escuchando la Voz de Dios. Suscríbase, dele like, sí. Y todo el material de Centro Cristiano Cuernavaca es para usted. Saludos, esto es Más que Hombres.